Buenas noches, mis hermanos. Para mí es un gozo una vez más estar con ustedes en esta ocasión. Doy gracias al Señor por la nueva oportunidad que tengo de estar alternando con ustedes en esta noche. La verdad que el tema que me han solicitado es un tema muy particular. Quizá tiene un carácter más sociológico, pero con aplicación bíblica, misiológica en lo que atañe al tema en sí requerido para esta ocasión de la conferencia misionera en nuestras iglesias. Antes de poder compartir lo que hemos de compartir en esta hora, permítame orar un instante, pedirle al Señor que nos ayude en esta noche. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta ocasión que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad propiamente, Señor. Gracias por tus iglesias que no solamente se quedaron en llamarse Iglesia Alianza Cristiana, sino también misionera. Gracias, Dios, porque ese es el referente por el medio del cual hombres y mujeres han salido a diferentes latitudes a complementar el trabajo de la evangelización y junto con ello no solamente llevar el pan de la vida eterna, sino aún dando el pan que perece, pero que aún ha sido un puente de bendición a tantas personas que requieren de ti, Señor. Ayúdanos, asístenos en lo que hayamos de compartir y permite, Señor, que nuestros corazones también sean motivados a ver que la misión, en efecto, es integral. Hay que entregar el pan integral a este mundo que necesita de ti, Señor. Señor, sin otro preámbulo, permítenos hacernos a un costado y ser tú obrando y hablando, motivando mentes, corazones y voluntades, porque así te lo pedimos con gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy día solemos escuchar términos como evangelización integral y misión integral de la iglesia. Y la pregunta es, ¿en qué momento la evangelización y la misión se fraccionó en dos? Porque algunos entienden que la evangelización y la misión de la iglesia solamente tiene que ver con lo espiritual. ¿Y por qué otro sector de la iglesia está diciendo y embarcándose solamente en el aspecto social? Esta situación que ha sido planteada ha generado alguna confusión en la iglesia del Señor. Una confusión que puede llegar inclusive a extremos con respecto a la labor que debe desarrollar la iglesia del Señor. Para poder evitar este tipo de confusión tenemos que ir, lo que llamaríamos, al origen, retornar al origen del plan salvador de Dios. Y obviamente que esto es solamente uno, redención plena que compromete tanto lo espiritual como también lo trascendental de la persona en lo social o el entorno en el cual el ser humano se desarrolla. Yo quiero, a la luz del tema que en esta hora se nos ha solicitado, responder 6 preguntas puntuales en virtud del tema que es muy amplio, mis hermanos. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son las bases bíblicas de la misión integral de la iglesia. En segundo lugar, ¿en qué consiste la misión integral de la iglesia? En tercer lugar, ¿la iglesia necesita un crecimiento integral? La cuarta pregunta, ¿tenemos un llamado a practicar el servicio y acción social? Quinta pregunta, ¿cuál es la deuda de la iglesia en la misión integral? Y finalmente, ¿cuál es el mandato imperativo para la iglesia de hoy? 6 preguntas muy puntuales, muy claras, y fíjese que en cada ventana hay para comentar mucho. No lo voy a hacer en virtud del tiempo, pero creo que muchas de las imágenes nos van a hablar mucho más que cualquier palabra convencional. Vayamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son las bases bíblicas de la misión integral de la iglesia? En primer lugar, tenemos que llegar a conceptuar el vocablo. El vocablo misión significa que alguien es enviado por alguien. Y la palabra misión viene del latín, no misio, sino misio, por si acaso, ¿no? Misio, que es la acción de enviar, que puede corresponder al griego apostelo, que significa eso, enviar, enviado.
En la ventana siguiente entonces nos menciona un detalle muy importante, que al abrir las Escrituras se nos va a presentar a un Dios misionero, por lo que debemos conceptuar el fin principal de la misión de Dios. Y entonces el fin principal lo hemos desagregado ahí en tres elementos importantes. En primer lugar, es la autorrevelación de la gloria de Dios. La misión de Dios entonces es la autorrevelación de la gloria de Dios, la misma que es evidenciada, dice, en el Dios Hijo, quien también es un Dios misionero. El texto que fue leído, que está en la ventana siguiente, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tome nota que en ese versículo están prácticamente lo que hemos llamado la misión integral de nuestro Dios. Por un lado, apelando al corazón y a la necesidad del ser humano, y por otro lado también el aspecto social en el cual se basa la realidad de esos hombres y mujeres necesitados de la gracia del Señor. Pero llegamos también a un segundo elemento. Toda la misión de la iglesia, fíjese, empezando por el Mesías Jesús. Mire cómo encarnó esto en la iglesia. Toda la misión de la iglesia la vemos en la vida y acción de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9, 35 al 10:1 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Tome nota, enseñando y predicando, pero también, ¿qué más? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese la mixtura otra vez. Enseñando y predicando, apelando al ámbito espiritual, pero no quedó ahí el Señor. También dice, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando llegamos a la ventana siguiente, ya nos encontramos con lo que Él ahora les encarga a los discípulos. Dice, en la oración sacerdotal, Jesús dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, dice el mismo Señor. Y en la ventana siguiente, para complementar esta verdad, dice: después de su resurrección, la oración se vuelve un mandato misionero y dice: como me envió al Padre, así también yo los envío. Fíjese qué interesante el Señor. Él, siendo el Dios misionero, enseñando teóricamente a sus discípulos, y una vez que ellos han aprendido esta realidad, dice: como me envió el Padre, así también yo los envío. Pero avanzamos al quinto elemento, ya encontramos ya no solamente a individuos, a los discípulos, ahora encontramos a la iglesia del primer siglo. Nunca, dice, la iglesia del primer siglo usó el término misión integral, y sin embargo la practicó en todas sus dimensiones. Según Hechos 4, 32, 37, fíjense que en primer lugar ese texto nos va a decir en primera instancia que ellos, la ventana siguiente, evangelizaban, tenían comunión unos con otros, adoraban a Dios, eran edificados con la palabra de Dios, pero mire lo que dice, y servían también, ¿cómo? Con sus bienes a los necesitados. La ventana siguiente dice: así que por eso no había entre ellos ningún necesitado. Todos los que poseían heredades, dice, las vendían y traían el precio de lo vendido. Fíjese, ahí estamos hablando de un ámbito espiritual, pero a la vez social, en que la iglesia estaba inserta también. La ventana siguiente, un segundo elemento que hacía la iglesia del primer siglo, dice: atendían a las viudas en sus necesidades básicas. Todo ese texto de Hechos 6 del 1 al 7 está hablando inclusive de un conflicto que se generó de rivalidad por amor. A veces se generó eso porque algunos querían atender mejor a sus viudas. Una rivalidad, una diferencia por amor, por querer atender mejor a las viudas, que de paso era uno de los principios de poder atender. Eran la niña de los ojos de Dios, las viudas, los huérfanos y en particular los extranjeros. Tome nota por lo que vamos a ver más luego. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros eran la niña de los ojos de Dios a efecto de poder atenderles
y cuidarles. Pero en tercer lugar, la Biblia también habla de un personaje muy particular. Dice, Dorcas es un buen ejemplo de buenas obras y limosnas a los necesitados. Dice Hechos 9:36, había entonces en Jope una discípula llamada Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjense, mis hermanos, ahora ya no solamente el ámbito colectivo de la iglesia, sino también personas, individuos que tenían recursos, como el caso de Dorcas, que tenía una industria del tejido, una industria de seda, de telas, que podía ayudar a la gente con esos recursos. Tenía una generosidad, un corazón abierto a las necesidades de los demás, como hay también en toda congregación cristiana, hombres y mujeres con recursos que no tienen que sonarle los bombos y platillos para ayudar a la gente. Y gracias a Dios por las Dorcas, ¿no es cierto?, que hay en la casa del Señor. Ahora bien, esa era la primera pregunta, ¿verdad? Pero hay una segunda pregunta muy recurrente a raíz de la primera. Frente a todo esto, ¿en qué consiste la misión integral de la iglesia? Llegamos a una ventana y hablamos de John Stott, un teólogo inglés. Él dijo lo siguiente: la iglesia que practica la misión integral es aquella que aprende de la palabra de Dios. Tome nota lo que está con amarillo. Que practica la coinonía, adora, evangeliza y dice, ¿qué más? Y practica la acción social. Lo dijo un hombre de Dios, un siervo del Señor, escritor, teólogo también. Muy interesante. Mira la mixtura, que aprende de la palabra de Dios, que bueno es eso, pero que también practica la acción social. Frente a todo eso, queridos hermanos, hay algunas áreas específicas del ministerio, como son, en primer lugar, frente a este ámbito de la misión integral, una iglesia, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la misión integral de la iglesia? Número uno, la proclamación del evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Es la prioridad anunciar la palabra de Dios. El pan que a vida eterna permanece. Como prioridad, no descuidando el pan que perece también. Pero número uno, la proclamación de las buenas noticias de salvación. En segundo lugar, la misión de la iglesia también. ¿En qué consiste? En una vivencia que se evidencia en una verdadera comunión. La misión integral de la iglesia practica una vivencia que se evidencia, que se manifiesta en una verdadera comunión unos con otros. Fíjese que venimos de diferentes trasfondos, diferente cultura, para empezar diferente apellido, pero cuando venimos al Señor nos llamamos hermanos, ¿sabe usted? ¿Verdad que nos llamamos hermanos? Y sin embargo tenemos apellidos diferentes, pero tiene que ver con esa comunión en la cual entramos. La misión de la iglesia también se evidencia, en tercer lugar, con la práctica de una adoración profunda a Dios. No está divorciada, hermanos, hermanas, el ámbito de la adoración, la oración, la alabanza al Señor. Eso va a cimentar nuestra vida. Eso va a cimentar lo que hacemos delante del Señor. Cualquier viento de doctrinas que nos quiera desarraigar no lo va a poder hacer porque estamos cultivando una vida de adoración. En cuarto lugar, también la misión de la iglesia tiene que ver con el desarrollo de un proceso de discipulado. Esto es importante y gracias a Dios por nuestras congregaciones que tienen niveles de enseñanza desde el comienzo, intermedio hasta el fin. Y gracias a Dios que esa ha sido la ayuda que nos han pedido en Centroamérica. Discipular, enseñar a los líderes para que puedan ellos también recibir la posta y entregar la posta a otras personas. La misión integral de la iglesia tiene que ver con eso también, con discipular. Y en quinto lugar, fíjese, el servicio social para aliviar las múltiples necesidades de los empobrecidos. Gracias a Dios por nuestras congregaciones que no han hecho divorcio en eso, hermanos. Gracias al Señor, yo no le llamo por el kilo de amor, sino por la tonelada de amor que muchas de ellas practican, hacen y que pueden paliar en algo la necesidad física de mucha gente, aún de nuestra iglesia y de fuera de la iglesia, mis hermanos. Amén. Ahora bien,
Valdir Sternauer, un teólogo brasileño, dijo lo siguiente: la misión integral implica tomar en serio el encargo de Jesucristo de proclamar, subrayado ahí, todo el Evangelio, incluyendo sus implicaciones espirituales, físicas y sociopolíticas, pues tiene un llamado a la adoración, evangelización y la responsabilidad social. Otra vez, va de la mano con lo que John Stott y la Escritura en particular nos está diciendo: proclamar todo el Evangelio, hablar del Señor, pero también entregar la solución en parte física, sociopolítica, en ese ámbito de la realidad en la cual nos movemos, mis hermanos. Ahora bien, ¿en qué consiste entonces la misión integral de la iglesia? Proclamando el Evangelio, viviendo en comunión, practicando la adoración, desarrollando un discipulado y un servicio social que alivia las necesidades también de los empobrecidos. Llegamos a la tercera pregunta. ¿La iglesia entonces necesita un crecimiento integral? La respuesta es sencillamente con un sí rotundo. Sí, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia que proclama va a crecer en número, hermanos. Una iglesia que proclama la buena nueva de salvación va a crecer en número. Va a tener un crecimiento sostenido. Algunas veces son picos, otras veces son mesetas. Pueden tener una bajada, una subida, pero va generalmente a tender a crecer. Una iglesia que proclame el Evangelio del Señor va a crecer en número, mis hermanos. Una iglesia también en ese ámbito que practica la comunión va a crecer, la ventana siguiente, en compañerismo. Una iglesia que practica la comunión unos con otros, se fue muy arriba, estamos en la segunda, se pasó demasiado. Ups. Más atrás. Tranquila. En segundo lugar, exactamente. Una iglesia que practica la comunión va a crecer en compañerismo, hermanos. En el buen sentido de la expresión. ¿Sabe qué significa compañero? No significa, ya usted sabe, un pañuelo blanco, no. Compañerismo tiene que ver con compartir el pan. Viene del latín cum panis, que significa el que comparte tu pan. Y no solamente pan, techo, abrigo, comida, mis hermanos. Una iglesia, en tercer lugar, que adora, va a crecer en fuerza. Y vaya que sí, mis hermanos. Lo que decíamos hace un instante. Una iglesia que adora va a tener cimiento, base, sustento, y ningún viento de doctrina, por más fuerte que sea, la va a poder desarraigar. En cuarto lugar, una iglesia que discipula va a crecer en profundidad también, mis hermanos. No hay una vida light, no hay un cristianismo superficial, elemental. No, va a tener profundidad, mis hermanos queridos. Y en eso nos caracterizamos. Aquellos que leemos la Escritura, estudiamos la Escritura, nos vamos a caracterizar por tener una vida de profundidad. En quinto lugar, una iglesia que practica la responsabilidad social, queridos hermanos y amigos, va a crecer en testimonio. Los demás se van a dar cuenta. La comunidad en la cual estamos se van a percatar. La gente que no es del Señor se va a dar cuenta, queridos hermanos, que estamos teniendo testimonio ante los demás. Que no solamente hablamos del Señor, no solamente cantamos del Señor, también damos el pan, damos el sustento, damos la ayuda. No como prioridad, recalco, pero es el complemento de aquello que es proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero hay un detalle, una nota importante sobre la dicotomía de hoy. Ha habido en la historia de la iglesia grupos que han enseñado que todo lo que se hace dentro del templo es espiritual y lo que se hace afuera es material y hasta mundano, dicen algunos. ¿Se da cuenta? Fíjese los extremos a los cuales se puede llegar.
Todo lo que se hace dentro del templo es espiritual, pero lo que se hace afuera es material y hasta mundano. Por eso lo que dice John Stott en la ventana siguiente, dice, cierto es que al evangelio le falta visibilidad si nos limitamos a predicarlo, y falta credibilidad si los que lo predicamos, tome nota lo que está en amarillo, solo mostramos interés en el alma y no nos preocupamos en el bienestar corporal de la gente ni por sus circunstancias o su situación comunitaria. Mire lo importante que se dice en este ámbito de la misión integral, del equilibrio que debe haber en el ámbito de la misión integral de la iglesia. Llegamos a la cuarta pregunta entonces. Tenemos un llamado a practicar el servicio y la acción social. Ahora, este ámbito a veces se ha confundido, hermanos, porque hay dos definiciones, dos conceptos que debemos llamar vuestra atención, que una cosa es el servicio social y otra cosa es la acción social. Número uno, dos conceptos, debemos establecer la diferencia de estas dos expresiones. Mire, en primer lugar, la ventana siguiente, el servicio social. ¿Qué es el servicio social? Es brindar asistencia a las necesidades humanas con acciones filantrópicas en procura de servir al individuo y familia, es decir, con obras de bien. Pero ¿qué es la acción social? Fíjense, es diferente. La acción social es más bien buscar eliminar las causas de las necesidades o de la pobreza. Es el desarrollo de actividades políticas y económicas que procuran transformar las estructuras sociales y defender la justicia. Eso nos lleva a manifestar dos elementos importantes, que mientras el servicio social lo debe hacer por lo menos la iglesia en lo básico y elemental, dejemos la acción social al sistema, al gobierno, ¿no es cierto? A lo que es macro, a lo que es grande, porque está hablando que la acción social es buscar eliminar las causas de las necesidades, mientras que el servicio social es dar allí, al momento, suplir, paliar en algo esa necesidad del ser humano en tal instancia. Por eso en la ventana siguiente, un hombre llamado Orlando Costas, quizá usted puede dudar de algunos planteamientos de él, pero lo que él menciona aquí es muy importante tomar en cuenta en esta hora. Él dice que el contenido de un evangelio sin demandas en términos de justicia, paz y equidad puede evocar a un Jesús que solo apacigua la conciencia, con una cruz que no causa tropiezo, un reino ubicado en el más allá, un espíritu privatizado, un Dios de bolsillo, una Biblia espiritualizada y una iglesia escapista. Fíjese el peligro al cual podemos llegar cuando no tomamos en cuenta esta realidad paralela, esta realidad equilibrada en el ámbito de la misión integral. Miren lo que está en amarillo: un Jesús que solo apacigua la conciencia, una cruz que no causa tropiezo, un reino ubicado en el más allá, un espíritu privatizado, un Dios de bolsillo, una Biblia espiritualizada y una iglesia escapista. Tengamos cuidado porque estamos caminando en terreno muy débil, hermanos, cuando no tomamos en cuenta la misión integral a la cual el Señor ha llamado a su iglesia también. Eso me lleva a las opciones siguientes. Dos opciones hay a la luz de este pensamiento. Número uno, el escapismo, que significa darle espalda a las necesidades de este mundo, rechazarlo, lavarse las manos como Pilato, y es endurecer el corazón al clamor agónico de quienes piden ayuda. El escapismo. No, eso no me interesa, eso no es la prioridad para mí. Pero en segundo lugar, puede dar también lugar al compromiso, que significa volverse a los necesitados de este mundo, es ensuciarse, gastarse en el servicio y sentir en lo más profundo de nuestro corazón el impulso del amor a Dios. Dos extremos, dos caminos, dos opciones en las cuales la iglesia puede estar inmersa. Por un lado, escaparse, y por otro lado, comprometerse realmente en esta necesidad tan particular. Pero en tercer lugar, la ventana siguiente, algunas marcas que deben animar a nuestra diaconía eclesial. Lo que viene a continuación, fíjense, hermanos, una realidad ya un poco más de aquello que usted y yo experimentamos
en nuestras ciudades, en particular en nuestra ciudad en la cual Dios nos ha colocado. Algunas marcas que animan nuestra diaconía, o sea, nuestro servicio eclesial. Número uno, mire la primera realidad. Nuestra sociedad vive una crisis de ética y de valores morales. No tenemos que ver los noticiarios, sino las portadas de los diarios nomás, para ver, hermanos, las crisis de ética y de valores morales que afronta la nación en la cual usted y yo vivimos. No tenemos que decir mucho sobre esto, hermanos. Es cotidiano, pan diario, lo que vemos en nuestras grandes ciudades. Y la iglesia tiene un gran compromiso frente a eso. En segundo lugar, la agudización de la pobreza. Si bien es cierto, nos hablan que estamos bajando el índice de pobreza, pero no olvide que, como dicen algunos por ahí en estadística, los cálculos no mienten, pero los mentirosos sí pueden calcular. ¿Me entiende? Los cálculos no mienten, pero los mentirosos pueden calcular. La pobreza es aguda en algunas regiones de nuestra patria y de nuestro continente. Otra realidad, corrupción e injusticia social. Mire la realidad en la cual la iglesia puede estar y debe animarse en su diaconía o servicio eclesial. Corrupción, gente de cuello y corbata, funcionarios de Estado, a quienes le dan a administrar como buenos mayordomos los recursos del país y luego dilapidan aquello que se les ha dado para administrar en favor de aquellos que necesitan. Y la ventana es elocuente. Muchos de ellos ya purgando prisión y otros huyendo en estampida porque han detectado malversación. Queridos hermanos, en esa realidad está la iglesia. En cuarto lugar, crimen organizado, sicariato, ajuste de cuentas. Fíjese, mis hermanos, como pueblo de Dios, cómo no orar porque Dios traiga, hermano, orden, disminuya todo esto que es común y corriente en nuestra patria, en nuestra nación y en nuestro continente también. Quinto lugar, violencia intrafamiliar, dentro de la familia, violencia callejera, violencia pandilleril, pan diario en nuestra ciudad, en nuestra nación y continente. En sexto lugar, muy de la mano con lo anterior, la desintegración de la familia. Familias que ayer se hicieron votos, pero luego se lanzaron por la borda los mismos. En séptimo lugar, el alto índice de consumo de drogas. ¿Cómo no debe animar nuestra diaconía eclesial, hermanos? Sacar hombres y mujeres, jovencitos y jovencitas que muy temprano, la ventana, por favor, alto índice de consumo de drogas, que muy temprano han perdido su vida, su orientación por el narcotráfico. Algo más, prostitución y homosexualismo. Es muy recurrente esto hoy, mis hermanos, en la nación en la cual vivimos. ¿Cómo no animar nuestra diaconía eclesial para con personas envueltas en estas prácticas, ayudarles a salir de esa realidad cotidiana? Y algo más, violaciones sexuales, recurrente en nuestra patria, en la nación en la cual vivimos. ¿Cómo no animarnos? Tener escuela de padres, un grupo para ayudar a personas de hogares disfuncionales, de niños y niñas, jovencitos y jovencitas, evidenciando este acto pervertido que ha sufrido en algún momento. Y finalmente, algo que tocó mi corazón, el apoyo al migrante. Por algún tiempo estuve en los Estados Unidos, alternando en un trabajo secular y también en una congregación. Fui paño de lágrimas de migrantes, quizá en primer lugar de los que migran del campo a la ciudad, como está la ventana de acá.
pero en particular a aquello que hoy es tan común, hermanos, de personas que salen de un país a otro país, en particular al país del norte. Fui paño de lágrimas de salvadoreños, nicaragüenses, ecuatorianos, chilenos, mexicanos. Usted sabe que la gente va a los Estados Unidos no a buscar a Dios, sino a buscar trabajo y dinero. Me contrataron para hablar del Señor a personas no creyentes en el trabajo. Y luego me vi dirigiendo un centro de estudios ministeriales para personas en un seminario donde la mayoría de alumnos, más de la mitad de alumnos, eran indocumentados. Y luego volvieron al país, a su país de donde salieron. Ningún inmigrante, dice la ventana, es ilegal. No es lo mismo ser ilegal que indocumentado, hermanos. No es lo mismo. Pero ¿cómo no ayudar a personas que vienen del campo a la ciudad, la iglesia del Señor, ver gente que llega o gente que sale también, no perderlo de vista, porque muchos de ellos, los que salen de un país a otro, son líderes de las iglesias y van allá, están perdidos prácticamente, mis hermanos. ¿Cómo no ser ayuda? ¿Cómo no ejercer nuestro ámbito diaconal o de servicio en esa realidad también? Quinta pregunta: ¿cuál es la deuda pendiente de la iglesia en la misión integral? Mucha es la deuda, hermanos, pero la restringo a 5 o 6 ventanas o realidades también. En primer lugar, primera deuda pendiente de la iglesia en la misión integral: defender el derecho a la vida, hermanos. Aun cuando suene pasado de moda en este ámbito social en el cual nos movemos, que vean que la iglesia del Señor está a favor de la vida. No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir. La voz de la iglesia está siendo escuchada, gracias al Señor, en algunas esferas del país y del continente. En segundo lugar, otra deuda pendiente, el deber de promover la justicia social, hermano. Una justicia que muchas veces pesa más el recurso, pesa más la influencia económica, el poder que la persona tiene, en lugar de hacer justicia. Y ahí la iglesia del Señor, obrando, orando, accionando para que eso se dé en nuestra patria. En tercer lugar, la responsabilidad por la creación. Vivimos en un momento, hermanos, de calentamiento global, de contaminación. Y muchas veces, como hijos del Señor, en lo pequeñito estamos contribuyendo a la contaminación, al desorden, a la basura que hay. ¿Cuántas veces usted ve personas que botan papeles en la calle? Por ahí se empieza, hermano. ¿Cuántas personas dejan abierto el caño muchas veces, hermano? ¿Cuántas personas toman una fruta y botan la cáscara y no más? La responsabilidad por la creación. Somos mayordomos de la creación. Somos mayordomos de este lugar, de este planeta, de este sitio que el Señor nos ha regalado para vivir. La iglesia también tiene algo que decir frente a esta realidad. En cuarto lugar, la promoción de una cultura de paz. Eso también es misión integral. Cultura de paz en el ámbito en el cual nos movemos, empezando también por nuestra iglesia, nuestra casa del Señor. Cuando decimos cultura de paz, no estar mirándonos con ojeriza, hermano, a la distancia, ¿no es cierto? O vengo al hermano que tengo una diferencia, una distancia con él, cambio de vereda porque no quiero verlo. Paz, armonía delante del Señor. En quinto lugar, otra deuda: aliviar el sufrimiento producido por la pobreza. No solamente dar el pez, como dicen algunos, sino como está en la ventana ahí, enseñar a pescar. Porque muchas veces ese extremo de hacerles fáciles las cosas también a las personas les puede generar ociosidad, una vida cómoda, una vida muelle, una vida fácil, y eso a veces no es bueno para la mayordomía. La ociosidad, la pereza, la flojera está vedada en la palabra del Señor. Los hijos del Señor deben ser hombres y mujeres que trabajan, que se esfuerzan, que ganan el pan con sudor y con sacrificio, hermanos. Amén. Debemos dar no solamente el pez, más que el pez, enseñar a pescar a la gente. Y finalmente, frenar el deterioro familiar que impacta a toda la sociedad. Gracias a Dios por principios, por valores que en las iglesias del Señor
hoy existe para poder ordenar la familia. Traer, evitar, frenar, hermano, decirle un stop, pare al deterioro familiar que está impactando a toda la sociedad en la cual estamos viviendo. Frente a eso, hermanos, llegamos a la sexta pregunta. ¿Cuál es entonces el mandato imperativo para la iglesia de hoy? Fíjense que a propósito puse dos palabras que son una reiteración. Mandato es imperativo e imperativo es mandato. Usted dirá, a los que manejan algo de gramática, dice, pastor, usted se equivocó ahí, ¿por qué está colocando mandato imperativo? Si debió colocar una nomás. Pues lo he puesto a propósito, hermanos. ¿Cuál es el mandato imperativo? Es decir, urgente para la iglesia del Señor hoy. Número uno, hermanos. Para cumplir con la responsabilidad de la misión integral, tome nota de lo que he puesto en blanco ahí. La iglesia no necesita ni el abandono de la evangelización, ni la adopción de una teología liberal o no evangélica. Cuidado con los extremos, mis hermanos. Cuidado con esos lugares, ambos son peligrosos. No requiere hacer eso la iglesia, debe mantener el equilibrio. En segundo lugar, los cristianos debemos encontrar entonces la forma de encarnar nuestra fe en la realidad de nuestra sociedad sin perder por ello nuestra identidad cristiana. Si usted comparte la palabra de Dios, qué bien. Si usted comparte el pan que perece, qué bien, hermanos. Pero ni lo uno ni del otro nos debe llevar al extremo. En tercer lugar, revisar la forma como se ha venido haciendo la misión en procura de responder la nueva realidad que nos presenta el mundo. Siglo XXI, tercer milenio, no es igual que el siglo XX, segundo milenio, hermanos. La realidad es diferente hoy. La realidad social, política, económica, informática, tecnológica, hermanos, es diferente. 10 años atrás no era lo que es nuestra sociedad hoy. Por lo tanto, la iglesia debe insertarse en esa realidad también. En cuarto lugar, la iglesia debe imitar el modelo de misión del Señor Jesucristo, el cual se enfocó en la satisfacción de la necesidad integral del ser humano. El pasaje que leíamos había dicho eso: me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas, pero también para libertar al pobre, al necesitado. Necesidad integral satisfecha por el Señor. Y en quinto lugar, debemos como cristianos explorar nuevas formas de servicio a partir de las múltiples necesidades que enfrentan nuestras comunidades. Muchas de nuestras iglesias, gracias a Dios, han hecho convenios con UGELs, con colegios para llevarles la escuela de padres. Otra de nuestras iglesias para atenderlas a los adolescentes. Fui capellán allá en Villa María del Triunfo por 4 años con la entidad World Vision o Visión Mundial, donde ellos habían hecho convenio con la comunidad, con el Ministerio de Justicia, para poder ayudar a las mujeres abandonadas, para poder suplirles la pensión que los esposos no habían dado a ellos. 4 años fui capellán allí. Una labor extraordinaria para ver chicos y chicas abandonados de hogares disfuncionales, para poder insertarles en una nueva realidad y obviamente compartiéndoles también la palabra de Dios. Antes de pasar a la ventana siguiente, permítame testimoniarles. La primera vez que leí este pensamiento de Martin Luther King me causó una impresión extraordinaria. Me llevó a ponerme de rodillas y decir: Señor, no es que estaremos allí, no solamente como iglesia, sino como individuos en lo que ese hombre dijo. Lo primero que él dijo fue lo siguiente: nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como sí del estremecedor silencio de los bondadosos. Lo dijo él. Pero él mismo hizo una paráfrasis que traducido al español dice así en la ventana siguiente: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Si no le impacta eso, hermanos,
me llevó a doblar mis rodillas. ¿No será que estamos ahí algunas veces? No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena, que pudiendo hacer algo, no lo hace. Empezando por el vecindario, empezando por la comunidad más cercana que tiene. Por ahí se empieza. Y el amor empieza por casa, por los más cercanos, queridos hermanos. Y usted sabe cómo muere Martin Luther King. Lo mataron, sencillamente, por abogar por estos principios de la lucha contra el racismo, la indiferencia, la lucha por los derechos humanos de la gente de color. Amén. Concluyo ya. Por un lado, Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor no puede fraccionar la ventana que sigue. No puede fraccionar su misión de redimir al ser humano y su entorno social. La proclamación de la palabra de Dios y el servicio al prójimo es la esencia de su existencia, ya que la Iglesia es la muestra del amor de Dios y el anticipo de su reino. Número uno. Número dos. Ese amor de Dios por el otro se da en la familia, en la sociedad, en mis relaciones con los demás, en el territorio donde habitamos. Si queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que demostrar que el amor de Dios es un amor integral, que abarca mi espiritualidad y la espiritualidad del otro también. En tercer lugar, por lo tanto, hablar de misión integral es hablar de la misión orientada, tome nota lo que está en amarillo, a la reconstrucción de la persona en todo aspecto de su vida, tanto en lo espiritual como en lo físico, tanto en lo emocional como en lo psíquico, tanto en lo personal como en lo social, tanto en lo privado como en lo público. Y por otro lado, visto de esta manera, la misión integral no se limita solo al cielo como perspectiva de vida, pues Dios no solamente quiere salvar almas, sino que también quiere reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, según Colosenses 1:20. Y en segundo lugar, por ende, la misión de la iglesia es multifacética, porque depende de la misión de Dios, que abarca toda la totalidad de la creación y de la vida humana, y que tiene su fuente en Él, y que dependen de Él para su realización plena. Y finalmente, saber que el hombre no solo vive del pan, no nos excusa cuando se trata de alimentarlo, más bien nos debe incentivar a acompañar al pan de vida con el pan de todos los días. Y la iglesia de Cristo es la única poseedora de este pan integral. Amén. Por lo tanto, repartámoslo con manos llenas y en mayores cantidades, allá donde los hambrientos no tienen ni de lo uno ni de lo otro. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo tan particular que nos regalas. Te exaltamos, Señor, porque eres bueno y bueno en grande manera. Nos salvaste un día. Y gracias por el pan que a vida eterna nos trajo la salvación. Y gracias aún por el pan que perece, Señor, que palió en algo, que satisfizo en algo, Señor, nuestra estancia en este camino aún temporal, terrenal, en el cual nos movemos. Gracias por tu iglesia, que no ha divorciado esta realidad, Señor, pero que en esta hora, Señor, es bueno recordarnos los principios y los valores que están insertos en esta realidad, que no debemos irnos ni a un extremo ni al otro, que hagamos el equilibrio de lo que tu Santo Hijo hizo cuando estuvo en esta tierra. Me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas, pero también para proclamar libertad al cautivo, aquel que es esclavo de sus delitos y pecados. Y gracias a Dios por tu iglesia en esta tierra. Desafíanos, rétanos para enfrentar esta dura, cruda realidad
en la cual nos vemos aún mientras vienes por segunda vez a esta tierra por nosotros, Señor. Gracias. En tu nombre, bendito Emmanuel, Dios con nosotros, oramos así con gratitud. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Muchas gracias.